Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Quería agradecer a Nacho y a todo su equipo, primero que nos dé la posibilidad de hablar de algo en lo que yo estoy trabajando hace ya un tiempo. Soy una apasionada de la biodescodificación y por eso me hace mucha ilusión cuando cada vez que doy una conferencia hay más personas que vienen a escuchar de qué va esto, ¿no? Mi nombre es Begoña Cid, algunos de vosotros ya me conocéis por otra profesión. Yo me he dedicado siempre al tema jurídico, soy procuradora, fui letrada antes, durante más de 20 años ejerzo esa profesión y dentro del ejercicio de esa profesión siempre me ha llamado la atención las emociones de las personas. O sea, podéis imaginar en 20 años qué situaciones personales he tenido que vivir a través de otras personas, de otros clientes. Y yo veía que la clave de todo estaba siempre en la emoción. Ello me llevó a interesarme por el coaching, por la inteligencia emocional. Me certifiqué como coach, como life coach, hace ya casi 7 años. Empecé a trabajar con gente que me buscaba. Yo en realidad vivía la profesión, no hice gran cosa pero bueno, el universo sabe por qué. Y la gente me empezaba a buscar, empecé a hacer terapias, me sentía muy bien haciendo eso, la gente también se sentía muy bien, con lo cual la emoción me llevó a Enric Corbera. La casualidad no existe, pero yo estaba en Barcelona y por una circunstancia conocí a Enric Corbera, que es un hombre español, era ingeniero, también lo dejó por esto, dejó su profesión por esto, y este señor me habló de una manera que yo sentí, no pensé, sentí que eso era así, me cuadraba mucho con lo que yo había sentido toda mi vida, que entre las emociones y las enfermedades hay mucha más relación de la que podemos pensar, ¿no? Bien, pues ese es el inicio o la razón de por qué yo, que vengo de otra área, pues he terminado aquí, ¿no? Yo a veces cuando estoy en una clínica y me consta que aquí hay profesionales de la sanidad, yo digo, pero qué bemoles tienes, tía, o sea, porque de verdad que no tengo conocimientos médicos, pero bueno, en biodescodificación, si bien hay médicos que ya están practicando la biodescodificación, en biodescodificación sobre todo estudiamos las emociones y las herramientas que utilizamos, evidentemente hay que estudiar medicina, estudiamos biología, pero las herramientas que utilizamos son herramientas que trabajan directamente con el inconsciente, son programación neurolingüística e hipnosis ericksoniana, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues no es una cosa que tú elijas porque te convence, es algo que sientes que tienes que hacer sin saber muy bien por qué. Y cuando yo empecé a trabajar en esto entendí para qué estaba yo aquí y para qué una cosa me llevó a la otra, porque todo tiene una causalidad y tuve que pasar por las emociones de divorcios, malos tratos, violaciones, abusos a menores, reclamaciones de cantidad, quiebras, herencias, peleas entre hermanos que se dejan de hablar toda una familia por una herencia. Y tuve que pasar por todo eso para llegar a entender por qué la gente enferma y la relación que hay entre las emociones y eso. Y dicho esto, pues vamos a pasar directamente ya a explicaros de dónde nace y por lo menos un poquito el origen de esto. Antes quería preguntaros, de los que estáis aquí, ¿cuántos habíais oído hablar antes de neuroemoción? Bueno, unos cuantos, tengo un público fácil, entonces ya venís ya convencidos, no menos convencidos, sino convencidos por lo menos interesados en ello, ¿no? Bien, te voy para allá y vamos a pasar. ¿Y cuántos de los que estáis aquí pensáis que en la enfermedad influye mucho la alimentación? ¿Y cuántos pensáis aquí que tener un cáncer o no influye mucho la suerte? ¿Cómo? La suerte de tener un cáncer o no. La suerte. ¿Y la genética? Más, ¿eh? Muy bien. Bueno, Carl Gustav Jung... ¿Qué haces ahí, cariño? Carl Gustav Jung dice que la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. Fijaros el cambio de paradigma. Porque yo voy a haceros una afirmación, yo no pretendo hoy convencer a nadie, solamente os quiero dar otra visión de la salud, otra visión. ¿Y si la enfermedad no fuera un problema? ¿Si la enfermedad fuera la solución al problema? La biodescodificación es muy joven, lleva 20 años trabajándose, pero ya Jung ya hablaba de esto. Ya la doctora Louise Hay en Estados Unidos ya establecía unas relaciones entre el cuerpo y la enfermedad.
El gran logro para mí de la biodescodificación es que afina hasta unos niveles que no os podéis ni imaginar. Porque si tú tienes un problema en este dedo, yo te digo que qué problema tienes con un secreto. Y si tú te rompes la rodilla derecha, no es lo mismo que te rompa la rodilla izquierda. Y si tú tienes un cáncer de mama en la mama derecha y eres una mujer diestra, te digo que tienes un problema, un conflicto con la pareja. Y si tienes un cáncer de mama en la mama izquierda y eres una mujer diestra, te digo que el conflicto lo tienes con los colaterales, hermanos, sobrinos, nietos, primos. A esta conclusión se llega porque hay varias personas que arrancan de la experiencia del doctor Hammer. El doctor Hammer era oncólogo, es oncólogo, vive todavía. Su mujer también oncóloga. Hola, buenas tardes. Y tenían un hijo de 21 años al que adoraban, una familia perfecta. Y su hijo fue alcanzado por un disparo mientras estaba de vacaciones en un yate y estuvo más de 2 meses en una UCI a vida o muerte. Y murió. A los pocos meses la mujer le detectan un cáncer, carcinoma ductal infiltrante en la mama izquierda. Oncología, quimio, radio, los mejores médicos a su alcance, puesto que eran personas que estaban muy bien relacionados en la medicina que conocemos, pero aún así la mujer murió. Y a los pocos meses él detecta en sí mismo un cáncer de testículos. Y ahí él, científico, racionalista, todo lo que queráis, dijo, esto no puede ser casualidad. Y empezó a pasearse por las plantas de los hospitales. Y se dio cuenta de que todos los enfermos que estaban sometidos a diálisis tenían un problema de referentes. Les faltaban referentes en su vida. Y se dio cuenta que todas las personas que tenían un determinado problema tenían el mismo conflicto emocional. Ahí arranca la biodescodificación. Lo que pasa es que Hammer no nos dice cómo solucionar eso. Y Hammer también ha sido un hombre que ha tenido, digamos, bastantes problemas jurídicos, ha cumplido prisión, penas de prisión, porque lo que nosotros entendemos que no se puede hacer es interferir en la curación de nadie. Nosotros, biodescodificadores aquí en España, nunca vamos a decirle a una persona que deje un tratamiento de quimioterapia. Jamás. Y además, ¿quién soy yo para decirle a nadie? La biodescodificación no es la panacea. La biodescodificación es un camino más. El otro día un oncólogo me decía, ¿y qué hacemos con las personas que creen que la quimio les mata? Digo, es una muy buena pregunta. Por lo menos vamos a darles otra opción. Vamos a darles una opción que su mente no procese que lo que en principio me están poniendo como tratamiento para sanar, mi inconsciente y mi consciente me están diciendo que me está matando. El cerebro se está volviendo loco, no puede sanar a esa persona. ¿Cómo voy a sanar yo si estoy inyectando algo y pienso que eso me está matando? ¿De acuerdo? Entonces, la biodescodificación hoy en día no es solo mérito de Hammer, si bien él fue el primero que haciendo un TAC craneal se dio cuenta de que los famosos relés, si entráis en internet, todo esto vais a tener información, toda la que queráis. Eso es un TAC craneal y eso es una enfermedad de fibromialgia. Y Hammer se da cuenta de que hay unos relés, que hay unos circulitos, ¿los veis? Y cuando el paciente es sometido a biodescodificación y desaparece el síntoma porque se descodifica el conflicto emocional que trae causa al síntoma, vuelven a hacer el TAC y esos circulitos han desaparecido. La Casa Siemens tuvo que emitir un comunicado en ese momento en Europa diciendo que eso no era un error de la lente como en principio se pensaba. ¿De acuerdo? Los famosos círculos de Hammer. Entonces la biodescodificación, si tenemos que definirla, es una metodología cuyo objetivo es descubrir e identificar el sentido biológico. Los que trabajamos en esto pensamos que a Hammer hay que darle, o habría que darle, es merecedor de un premio Nobel por haber descubierto el sentido biológico de la enfermedad. Es decir, el síntoma tiene un sentido biológico. Os pongo un ejemplo para que lo entendamos. Si yo subo al Machu Picchu, mi organismo va a estar sometido a una presión y a una falta de oxígeno que no es lo biológicamente habitual en mi forma de vivir. Con lo cual el corazón va a bombear más fuerte para generar más glóbulos rojos, para llevar más oxígeno a la sangre. Sentido biológico de que esa función la haga inconscientemente el organismo es ese, llevar más oxígeno a la sangre, porque en ese momento mi organismo detecta que me falta oxígeno, no piensa nada más, me falta oxígeno y ya está bombeando más
Ese es el sentido biológico de la enfermedad, como eso en todas las enfermedades que podamos hablar, que hoy hablaremos de varias. Y hablaremos de casos prácticos que como mejor se entiende, ¿no? Entonces, para mí, para nosotros es el mérito de Hammer, que descubrió que la enfermedad, el síntoma, tiene un sentido biológico, es un para qué ese síntoma aparece. Y descodificarlo. Es el arte de acompañar al paciente a encontrar la emoción oculta. Una persona que es coherente no puede enfermar. Eso os lo digo porque lo veo. Una persona que piensa blanco, siente blanco y hace blanco no puede enfermar. Luego hablaremos de qué pasa con el transgeneracional, qué pasa cuando yo heredo un programa de cáncer en la familia. Sí, claro que ocurre. Nosotros le llamamos transgeneracional, la medicina le llama genética, viene a ser lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que descubrir en el paciente qué es lo que se calla y no dice, pero no porque me quiera mentir o me lo quiera ocultar, sino porque él cree que está enfermo. Por eso en biodescodificación, él cree que está enfermo por unas causas y no son esas causas. Por eso en biodescodificación en las consultas no dejamos hablar al paciente apenas. Porque dice, no, mire, si yo le voy a contar, verá, todo esto vino desde que yo le digo, cállate. Porque si la razón que tú crees para estar enfermo fuera la que tú piensas que eres, ya estaría sanado. La razón es más inconsciente, por eso decimos, descubrimos la historia que hay detrás de la historia. ¿Sí? Es la emoción oculta. La descodificamos y liberamos esa emoción o la sustituimos por una emoción positiva, la trascendemos y la transformamos. ¿Cómo se hace esto? Esto suena muy etéreo y muy general, pero bueno, esto se hace básicamente con hipnosis ericksoniana y con programación neurolingüística. ¿De acuerdo? Es buscar la historia que hay detrás de la historia. Vais a ver cómo con ejemplos concretos es mucho más sencillo. Hay que partir de una base en la que científicamente no vamos a discutir nada. En el universo todo está codificado, todo es información. Nuestro ADN contiene información codificada. Esa es la base de lo que estoy explicando hoy. Y esa información está en nuestro inconsciente. Pero ¿qué ocurre? Que nuestro inconsciente también trae la memoria de nuestros ancestros, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Todo es información. Hola. Entonces, el sentido biológico que descubre el Dr. Hammer es que es un tipo de inteligencia memorizada en nuestras células, la información de la que estaba hablando yo. Tenemos programas establecidos en nuestro inconsciente y en base a esa programación el inconsciente da una solución biológica. ¿De acuerdo? Por ejemplo, y a todo esto es independiente de que nosotros actuemos o no, lo hace el cuerpo per se, lo hace el cuerpo por sí mismo. Si yo voy por la calle, es de noche, es oscuro y veo una sombra al otro lado de la calle y automáticamente genero el pensamiento de me van a atracar, una de las soluciones biológicas que da el cuerpo es generar cortisol. ¿Por qué? Porque el cortisol es una sustancia que va a paralizar mi cuerpo. ¿Por qué? Porque biológicamente si me paralizo, me escondo y el depredador no me va a ver. Si me muevo y hago ruido y me pongo a temblar, el depredador me va a ver. Estamos hablando de biología pura. Que por muy modernos que seamos y mucho iPad y mucho iPod y mucho iPhone, seguimos siendo seres biológicos. Y el cuerpo tiene esa memoria. Entonces, todo lo que es inteligencia memorizada viene a darle la solución a las situaciones que vivamos y que el inconsciente entiende como situaciones de miedo, situaciones de peligro, situaciones de conflicto emocional. Por eso si yo estoy soportando en mi vida actual de hoy un matrimonio que no quiero, un trabajo que no quiero, una situación con mi hermano, con quien sea que yo no quiero, el inconsciente le va a dar una solución biológica. Ese es el síntoma y eso es lo que interpretamos. ¿De acuerdo? Lo vamos a ir viendo. Es inconsciente, como os decía, y está adaptado a la perfección al problema. Es decir, va a ser proporcional al problema. Un cáncer son los bomberos. Cuando una persona padece un cáncer, es que lleva tanto tiempo en incoherencia emocional que necesita una solución de urgencia. ¿De acuerdo? Luego veremos que hay dos formas de programar un cáncer. A través de un bioshock, de un acontecimiento inmediato y concreto. Por ejemplo, tienes un hijo de 14 años que ha salido a una carrera de motos, o de 20 años a una carrera de motos, suena el teléfono y dicen, mire, policía local de Alfaz del Pi, ¿es usted la madre de tal? ¡Bum! Imaginaos a una madre el bioshock que le produce esa situación. Eso es una forma de producir un bioshock. Y la otra forma de producir una enfermedad o producir codificar un programa
es el efecto jarra que les llamamos, poco a poco. Es, por ejemplo, estar durante 15 años yendo a un trabajo con un jefe que te está menospreciando, que te está desvalorizando, pero tal y como están las cosas, yo no voy a dejarlo porque fíjate cómo está el patio, y yo ahí voy todas las mañanas, cada día al trabajo, haciendo lo que no quiero hacer. Estamos además como expertos en sistema osteoarticular y muscular, con lo cual imaginaos un codo de tenista, por ejemplo. Una tendinitis. No, es del ratón, me dicen, vale, sí. El ratón y del Mickey Mouse, de lo que tú quieras. Es una desvalorización. Mi inconsciente lo único que percibe es que yo estoy aquí durante unas horas haciendo lo que no quiero hacer con gente con la que no quiero estar y sufriendo una situación que no quiero sufrir. También os digo una cosa. No es lo que nos pasa en la vida, es cómo tú procesas lo que te pasa en la vida. Porque un mismo acontecimiento en dos personas es procesado de forma totalmente diferente. Hay que empezar a pensar en hacernos responsables de cómo procesamos lo que nos pasa y no echarle siempre la culpa al exterior. Porque para el inconsciente el exterior no existe. Entonces no entiende nada, se vuelve loco. La culpa es de mi marido, la culpa es de mi hijo, la culpa es de mi padre, la culpa es de mi amiga, la culpa es del inconsciente, no entiende de quién, si estamos solos. ¿De acuerdo? El síntoma por eso tiene un sentido, una utilidad biológica, una intención positiva de una coherencia. Por ejemplo, una endometriosis es el crecimiento de la aparición de tejido endometrial fuera del útero. Para el inconsciente el útero es la casa. Para el inconsciente de la mujer el útero es la casa. Si yo estoy embarazada, si yo estoy embarazada y resulta que mi marido me riñe o me pega un día sí y otro también, y yo voy a traer un hijo a la cueva, porque el inconsciente piensa de forma biológica, yo inconscientemente estoy trayendo a mi prole a una cueva que no es segura, a un territorio que no es seguro. La solución biológica que da el inconsciente es la que buenamente puede, y es generar endometrio fuera del útero, porque en este útero no hay seguridad para mi clan, para mi prole. ¿Cuántas veces las mujeres sufrimos de cistitis? Ahora no me lo vais a decir en público, como es lógico, porque siempre que digo quién tiene cistitis, nadie levanta la mano, nadie tiene cistitis y tenemos muy a menudo. Solo os voy a decir una cosa, mujeres, pensad la última vez que habéis tenido cistitis, y yo os voy a decir, estabais viviendo una situación en la que teníais que marcar territorio. Porque la suegra está todo el día allí metida y tú no la puedes echar, porque claro, mi marido se enfada. Porque estoy conviviendo con esta persona que vive en mi casa, él ha dicho que la relación se ha terminado, le quiero echar y no se va de la casa. La cistitis es un marcaje de territorio. Pensaros, plantearos, cuando tengáis la próxima cistitis, antes de medicaros, pensad, ¿para qué mi cuerpo está dando esta solución biológica? ¿A quién le estoy yo marcando territorio? ¿Con quién necesito ponerme en coherencia? ¿A quién tengo que echar de mi territorio? ¿Sí? Una utilidad biológica y una intención positiva. El síntoma está aquí para ayudarnos. El síntoma siempre está porque el sentido biológico del maravilloso cuerpo humano que tenemos solamente tiene un objetivo, y es que tú vivas la mayor parte del tiempo posible. Y va a hacer lo que esté en su mano para que tú vivas la mayor parte del tiempo posible. Desde este paradigma, la enfermedad, no hay que luchar contra la enfermedad. Gracias a Dios tenemos equipos como en el sitio donde estamos, que si yo bajo una escalera y me rompo la rodilla derecha o me rompo el ligamento interno cruzado en la rodilla izquierda y tal, Nacho me lo arregla, me hace un tratamiento y la rodilla vuelve a funcionar, pero luego me tengo que preguntar para qué yo me estoy rompiendo esa parte de mi cuerpo, en qué estoy en incoherencia, hacia dónde quiero avanzar sin la flexibilidad que debería de tener. Cuando hablamos de síntomas musculares hablamos de flexibilidad. Cuando hablamos de síntomas óseos estamos hablando de esencia del ser, de la desvalorización que tú sientes. Luego ya hay que afinar mucho, que son no sé cuántos, Nacho, 210 huesos, me parece que tiene el cuerpo, de ahí, más, ¿verdad? Pues fíjate tú, cada hueso es un conflicto. No es lo mismo que me rompa la rótula, me rompa la tibia, o el peroné, o el antebrazo, no es lo mismo. Cada hueso es un conflicto. Entonces, muy bien, gracias a Dios que hay cirujanos en este sentido, pero luego pregúntate, ¿para qué? Como los futbolistas que siempre se rompen la misma pierna, y yo digo, fíjate, si juegan al fútbol con las dos, no, es que esta estaba tocada desde... Hay que ir siempre a dónde fue el primer síntoma, siempre a dónde fue el primer síntoma. Hay que tirar de ahí, porque ahí es donde empieza el conflicto. Y cuanto más te mantienes en el conflicto, más reaparece el síntoma, ¿sí?
Por ejemplo, el sentido de la endometriosis, os pongo ejemplos porque creo que así se entiende mucho mejor, es ese, ¿no? El hacer hijos fuera del útero porque este útero no es seguro, esta casa no es seguro. Conflicto diagnóstico, esto voy a hablar, me apasiona, pero voy a hablar muy rápidamente de esto. A ver, yo no soy médico, yo no soy oncólogo, pero los oncólogos dicen que las células cancerígenas es imposible que migren de un órgano a otro. Una célula cancerígena no puede saltar de un órgano a otro. ¿De acuerdo? Entonces yo digo, bueno, entonces la metástasis, ¿qué es? Y para ellos son dos cánceres diferentes. Cuando una mujer es detectada de un cáncer de mama, lo primero que piensa una mujer es, tengo 2 hijos pequeños, ¿qué va a ser de ellos si me muero? Es el primer pensamiento que le viene a una mujer. Porque biológicamente las mujeres primero piensan en la prole y luego en ellas. Entonces, se somete a quimio, se somete a radio, o le llegan a extirpar la mama, si hace falta, lo que haga falta, y esa mujer supera el cáncer. Pero a los 2 años, en una revisión, descubren un tumor en el pulmón. Joder, qué mala suerte, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Tal. Un problema en el pulmón es miedo en el territorio, amenaza en el territorio. Ahí hay que descodificar 2 cosas. La primera es el cáncer original y la segunda es el conflicto de amenaza en mi territorio. ¿Os dais cuenta? Y cuando nosotros tratamos con medicina, con la medicación que sea, un síntoma, el síntoma va a volver a aparecer por otro sitio, si no es por ese. Si yo extirpo un pecho, una mama, ese conflicto persiste ahí. Tenía un conflicto de pareja que persiste ahí. Y va a aparecer en una metástasis en el pulmón, o va a aparecer en otro sitio, va a aparecer un cáncer en el cuello del útero, va a aparecer en otro sitio. Y además os puedo decir, ahora me diréis si queréis ejemplos concretos, y yo os diré cuál es el conflicto exacto de cada síntoma. ¿Qué ocurre? Que hay médicos que te dicen te quedan 3 años de vida, bien, o 3 meses en un cáncer de páncreas, o lo que sea, muy bien. Desde luego, desde la medicina que conocemos, sí es así, porque la estadística es la estadística. Pero hay una diferencia muy importante en si tú crees ese diagnóstico o no te lo crees. Es muy importante. Vosotros conocéis casos de personas que les han dicho tienes muy pocas posibilidades salir adelante, ha dicho, este no me conoce a mí. Perdón. ¿Dónde? Ahí, yo le doy, se va. Gracias, chicos. Muchas gracias. Es muy importante, no dejéis el poder en manos de otros. El cuerpo es vuestro, el síntoma viene a ayudaros, no hay que luchar contra el síntoma, no hay que luchar contra la enfermedad. El síntoma viene a ayudaros. Hay 3 ámbitos importantísimos en el cuerpo humano, es el órgano, el cerebro y la psique. Cuando yo vivo un acontecimiento, los 3 se ven afectados al unísono. En eso la medicina hoy no discute nada. Un impacto emocional me provoca una huella en el cerebro y una respuesta orgánica. Los 3 están interconectados. Cuando yo estoy en el parque con mi sobrino y se cae de un columpio 2 metros hasta abajo, el primer pensamiento es se ha matado, se me ha matado, y salgo corriendo hacia allá, inmediatamente el cerebro busca el programa adecuado para dar una solución biológica. Y lo hace a través del órgano, que es lo más habitual, a través de la psique. Por eso los enfermos en psiquiatría son patologías psiquiátricas, pero es muy difícil que una persona esquizofrénica padezca un cáncer, por ejemplo, porque la solución se da a través de las 2 vías, de una o de la otra. Es la solución que el cerebro busca para darle salida a esa situación emocional que no sé cómo gestionar. ¿De acuerdo? Bueno, no pretendo que estéis de acuerdo, es una forma de hablar, ¿eh? Solamente quiero que lo entendáis. Luego os dejaré hacer preguntas porque me imagino. Esto ya lo he explicado. Hay 2 formas de codificar un conflicto. Uno es a través de un bioshock, por ejemplo, el ejemplo de Hammer que os decía, y otro es el acumulativo. Esa mujer que está todo el día en casa escuchando a su marido, no vales para nada, menudo negocio hecho contigo, me has amargado la vida, no sirves para nada, mírate, estás gorda, pam, 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 efecto jarra. Y eso puede ser fácilmente una esclerosis en placas, o puede ser una fibromialgia, o puede ser, depende. Cada síntoma tiene un conflicto diferente. Yo tengo que hablar con cada persona en concreto, no se puede generalizar de esta manera. Pero sí es cierto que cada sintomatología a nosotros ya nos da toda la información de por dónde esa persona emocionalmente no está en coherencia. ¿De acuerdo? Y esto es lo más importante de todo lo que voy a contaros hoy. A mí esto me ha cambiado la vida, pero no solo en el aspecto de la sanidad, sino en el aspecto vital de tu propia vida. Claro, todos creemos que nos casamos con una persona porque mide 1,80 m, es fiscal, simpático, guapo, tal.
Pues no. Pues no. Nos movemos con programas desde el inconsciente y soy bastante generosa si os digo que tenemos un 1% de libre albedrío. Ni el trabajo que elegimos, ni los amigos que elegimos, ni el sitio donde vivimos, ni la pareja, ni las historias de amor, ni las profesiones. Nada lo elegimos desde el consciente. Nos creemos que sí, pero lo elegimos desde el inconsciente. ¿Cuántas veces os habéis encontrado haciendo cosas y dices, este no soy yo? No, esta no soy yo, este no soy yo. Yo no quiero hacer esto. Son programas inconscientes. ¿Cuántas veces habéis ido a un sitio donde vais normalmente de casa al trabajo? Ese día tienes que parar, hacer una gestión y sin embargo sigues adelante y dices, uy, porque el programa del inconsciente está preparado para llevarte donde tú habitualmente vas. ¿Cuántas veces no eres capaz de recordar? No sé si os ha pasado, a mí me pasa constantemente. Vas en un tramo, el que siempre haces durante todo el día, y vas en un tramo conduciendo el coche y de repente no te acuerdas haber pasado por un determinado sitio, pero has llegado bien a casa. En ese momento vuestro inconsciente coge el piloto automático. Porque el consciente, que yo le llamo el tonto el culo, porque es bastante tonto el culo, el consciente está en otras cosas. Tengo que llamar a no sé qué, tengo que hacer, y el inconsciente os dirige, y habéis pasado los semáforos y habéis frenado cuando estaba rojito, esto de una forma inconsciente. Igual que tenéis esa programación inconsciente, también hay programaciones de las que no son conscientes. Por ejemplo, una mujer que nunca ha querido tener hijos y no sabe por qué, pero es un programa. Y yo le explico qué es el programa. Y cuando le explicas esto a una persona alcohólica, a una persona violenta, cuando le explicas esto a una persona que no quiere tener hijos, hacen como diciendo, no es mío. Digo, no, cariño, eso no es tuyo, eso lo traes de arriba, viniste con ello de serie, alguien te lo tiene que decir. Y a partir de ahí empieza la curación, porque cuando tomas conciencia de eso se empieza a desprogramar el programa, ¿de acuerdo? Entonces, hay que saber cómo funciona el inconsciente, hay que saber cómo funciona. El otro no existe para el inconsciente. Ahora en ejemplos concretos lo vais a ir viendo. El tiempo no existe para el inconsciente. Una cosa que le pasó a tu abuelo es una cosa que te va a pasar a ti si heredas su programa. Da igual que hayan pasado 50, 120, 130 años. Si arriba en el árbol hay una historia de una violación y yo soy la doble de mi abuela que fue violada, yo voy a reparar ese programa de alguna manera. ¿Cómo lo voy a reparar? Pues no queriendo tener hijos, doliéndome las relaciones sexuales, no queriendo tener relaciones sexuales, reparo el programa de mi abuela, porque para el inconsciente el conflicto está aquí y tiene que sanar en las generaciones posteriores. ¿Os suena la frase de cómo es? Lo dice la Biblia, es que esto no es nada nuevo, esto ya está escrito. Y los padres comen uvas verdes y a los hijos les rechinan los dientes. Están hablando de biodescodificación, están hablando de transgeneracional, están hablando de programas que se heredan. Por eso cuando yo veo un árbol genealógico, porque una persona tiene un conflicto, no te digo un catarro, una bronquitis, estoy hablando de algo importante, una sintomatología importante, viendo el árbol, para mí es una información tremenda, porque yo por las fechas vemos cómo está relacionado con este abuelo y digo, ¿qué pasó con este abuelo? Luego os contaré de un caso de una clienta, sin entrar en más detalles para guardar la privacidad de ellos, pero de verdad que hay casos realmente interesantísimos, lo voy a contar ahora. Estuve hace un tiempo haciendo una terapia con una chica que decía, mira, una chica joven, dice, yo he tenido varios novios, dice, pero es que no lo puedo evitar, me gustan todos mucho, pero a todos les pongo los cuernos. Y son buena gente y son unos tíos estupendos, pero a todos les pongo los cuernos, no lo puedo evitar. Tengo esa sensación de serles infiel. Estoy hablando de una chica de 34 años que estaba muy afectada por ese tema, porque lo que os decía no era ella. Nos vamos al árbol y me doy cuenta que ella es la doble, de su bisabuelo materno. Es decir, bueno, es igual, no voy a entrar ahí porque si no sería transgeneracional y ya nos extendemos mucho. Es la doble de su bisabuelo materno. Entonces, el bisabuelo materno tiene una coincidencia de fechas con ella. Y le digo, ¿qué pasa con este abuelo? Y dice, este abuelo. Digo, ¿qué te han hablado de él? No, que era haber más tomado, tenía un carácter. No me cuenta nada más. Y yo veo las fechas del árbol y le digo, ¿estas hijas de aquí son de este matrimonio? Ah, pues sí, pues nunca se ha dicho nada. ¿Viven tus abuelos, los de la otra rama? Sí, pregúntales. ¿Sabéis lo que descubrió esa mujer? Que esa rama de la madre, el abuelo estaba casado con una señora. Y la señora tenía una hermana. Y la hermana tenía un marido. Y ese marido abandonó a esa señora y la dejó a cargo de 3 niños pequeños. Esos niños no eran de su marido, eran del hermano de la mujer. Ella heredó ese programa de infidelidad. Es alucinante estudiar un árbol
Y estudiar el vuestro yo creo que es imprescindible. Yo cuando he empezado a estudiar mi árbol, ¿sabéis lo que ha salido ahí? Porque todos los árboles tienen secretos. Y gracias a estudiar mi árbol yo he entendido por qué yo no tengo hijos, porque yo nunca he querido tener hijos y me he sentido muy mal por ello. Las parejas que he tenido querían tener hijos y yo decía, bueno, pues hay que tenerlo, vale, venga, pero chica, ser madre sin querer es que es muy triste, ¿no? Además muy irresponsable, porque hacer algo porque le gusta al otro y más que nada un hijo, con una tarta de manzana, vale, pero un hijo tela. Iba contra mi esencia, iba contra mí, y cuando he empezado a entender un montón de cosas, al final empiezas a atacar cabos y empiezas a entender que no hay culpables. No hay culpables. Los inconscientes, los programas del inconsciente se atraen hasta el punto de que un maltratador va a atraer a una persona que no se quiere a sí misma. En esto aplicamos mucho la terapia del espejo. Esa persona se une inconscientemente a esa pareja para que aprenda a superar el programa del clan. Porque todas esas mujeres han sido ninguneadas, maltratadas, desvalorizadas. Y esa es la elegida del clan para que diga, se acabó hasta aquí. Corta ese programa y atrae a otro tipo de parejas. Yo llevo más de 20 años viendo divorcios. Y llevo más de 20 años viendo mujeres que nos cuesta, hay algún compañero mío por aquí, ¿verdad, Félix? Él lo sabe, les cuesta enormemente el armarse de valor y divorciarse de una persona que no les hace feliz y que no les trata bien. ¿De acuerdo? Les cuesta muchísimo, se divorcian, se pone el sistema judicial en marcha, nos cuesta Dios y ayuda, tenemos una sentencia de divorcio y a los 2 años te dicen, qué mala suerte la mía, he vuelto a encontrar a otra persona, ¡hala, otro! Es el inconsciente, hasta que ella no rompa ese programa, va a seguir atrayendo eso en su vida. Y te digo eso como te puedo decir, personas que abren negocios, esa es otra, porque tú puedes venir a la consulta por un problema físico, pero también por un problema de vida. También es un problema biológico, que yo todos los negocios que abro se me incendian. Coño, qué casualidad. O los que abro fracasan, todo el negocio que emprendo, todo el dinero lo pierdo. Y vas al árbol y hay una historia, y tú eres el doble del abuelo, ¿qué le pasó? ¿Qué tal? ¿De acuerdo? Por eso, bueno, es real y es inocente, no lo vais a entender esto, pero lo vais a entender con ejemplos concretos. Lo vais a ver más adelante lo que os estaba explicando antes, porque a mí me gusta más explicarlo con ejemplos, porque se entiende mejor. A ver, hay 3 tipos de conflictos: programantes, desencadenantes y estructurantes. Los programantes es la impronta que queda grabada en el hipocampo como una huella, es del relé del Dr. Hammer que hemos visto. ¿De acuerdo? Se programa el conflicto y se codifica. Los desencadenantes, tú puedes codificar hoy un conflicto, pero desencadenarse el síntoma dentro de unos años, porque el tiempo no existe para el inconsciente. Eso es muy típico en las alergias, por ejemplo. Ahora os explicaré, son muy fáciles de descodificar las alergias. Y estructurantes, viene del proyecto sentido de transgeneracional. El proyecto sentido es, desde que la madre concibe, los padres conciben al niño hasta los 3 o 4 años de edad. Todos los niños que estén enfermos hasta los 5 años de edad, eso no es suyo. Están reflejando un conflicto emocional de los padres. Un niño no puede enfermar. Hay que tratar al niño, no tratamos a la madre, no tratamos al niño, porque el conflicto es de la madre. Ese es el proyecto sentido. Y el transgeneracional es lo que yo traigo del árbol, los programas que vienen del árbol. Esta mujer yo la adoro, Anne Susenberger, es psicoanalista, la madre de la psicogenealogía. Esta mujer, creo que fue su hija o ella con su madre, no recuerdo muy bien, pero esta mujer un día le dice a su hija, oye mamá, ¿te has dado cuenta que somos 3 hermanos? El pequeño es chico y está muerto. Éramos 3 hermanos, el pequeño es chico y está muerto. Tú erais 2 hermanas, el pequeño es chico, se murió, y la abuela también eran 4 hermanos, el pequeño era varón y también murió. Y esta señora dijo, ostras, es verdad, yo esto nunca lo había pensado. Y empezó a estudiar el árbol. Y empezó con la psicogenealogía. Y ella es la que nos ha aportado todo el tema de transgeneracional en biodescodificación. Hammer no trabaja con transgeneracional. Hammer solamente entiende que los conflictos sintomatológicos son reales, del tiempo real y ya está. Y nosotros nos damos cuenta que la mayoría de las enfermedades vienen del árbol. Si no la mayoría, muchas de ellas sí. ¿De acuerdo? Por eso ya dice, se nos ha dado la lección de liberarnos de la repetición para nacer a nuestra propia historia. Cuando yo soy consciente de cuál es mi árbol y para qué yo hago ciertas cosas y para qué me pasan ciertas cosas y hago el trabajo que tengo que hacer, la biodescodificación nunca se sabe. Puede ser una sesión, 2. Hay personas que escuchan esta conferencia y empiezan a hacer conexiones neuronales y empiezan a decir, anda, y empiezan, yo sé que todos estáis ahora pensando en mi padre, mi abuelo, mi hermano, y mi tal, y mi tía. Y ya está, es un clic. Es tomar conciencia, poco más hacemos nosotros, poco más. Y esto es un ejemplo de árbol.
los círculos son mujeres. Fíjate, hay gemelos, ¿veis los dos triangulitos? Son dos chicos. ¿Sabéis el sentido biológico de los gemelos? Siempre que veo un árbol y hay gemelos en el árbol, sé que aquí arriba, esto es un árbol ejemplo, ¿vale? He traído un árbol real para... Cada vez que veo gemelos en un árbol, sé que aquí arriba ha habido una historia en la que ha habido niños que han muerto a la edad muy temprana. Entonces, el inconsciente familiar, porque hay un inconsciente individual y otro familiar, el del clan, que se llama. Cada vez que veo un gemelo, aquí arriba ha habido una historia de que se han muerto, o un niño ha fallecido ahogado, o casi muere en el parto. Entonces el inconsciente, ¿qué hace? Muy listo, me dice, vamos a hacerlos de dos en dos que se nos mueren. Ese es el sentido biológico de los gemelos. Y cuando hay árboles con muchos gemelos, preguntarles qué pasó ahí arriba. Porque empiezan a preguntar, pues es verdad, oye, fíjate, ¿qué pasa? Que el árbol tiende a silenciar los secretos del clan. Y antiguamente esas eran cosas que mejor no contarlas. Ahora mismo un niño muere joven o muere en el parto o muere y no pasa nada, pero antes sí que era, o niños con malformaciones que se enterraban, o hay muchos secretos en el árbol. Generalmente cuando un niño nace tartamudo, viene al clan para guardar un secreto muy alto que hay en el árbol. Los trabajos con los niños tartamudos son preciosos, porque esos niños de adultos te ven y dicen, no, yo soy tartamudo, ¿desde cuándo? No, desde siempre, digo, no, somos tú y yo. Descubren el secreto, destapan el secreto, hacemos un duelo con PNL y empieza la pandemia. Es alucinante, de verdad que sí. Entonces son secretos, ¿no? No es lo mismo para el inconsciente, está separado o está divorciado. Me viene una pareja y me dice, no podemos tener hijos. Estamos ginecológicamente perfectos, nos hemos hecho no sé cuántos estudios, pero no podemos tener, no conseguimos que ella se quede embarazada. Y llevan 3, 4, 5 años intentándolo. Y tienen los hijos, los dos hijos, cada uno por su parte. Y le pregunto a él, digo, ¿tú estás divorciado? Sí, no, pero divorciado con papeles, bueno, no, estoy... Ese es el problema, que para el inconsciente de ella, él ya tiene una hembra. ¿Cómo voy a tener yo hijos con un macho que tiene otra hembra? Todo eso el inconsciente lo registra, lo percibe, no es lo mismo una separación que un divorcio. No es lo mismo. Este sería el consultante, la persona que viene a hacer la consulta, y este sería su amigo. Los mellizos, estos son abortos, los abortos cuentan, es muy importante, los abortos nos dan mucha información y una separación un divorcio. Por eso cuando una persona viene, a mí me gusta mucho que venga con el árbol, porque ya el árbol me da muchísima información. Esto es lo más importante de todo, es lo que os he dicho. El consciente es el 7%, la mente consciente y la mente inconsciente es todo lo que hay debajo. Entonces ahí abajo tendríamos 3 fases, lo que os he dicho, donde los 3 archivos de los programas que traemos. Uno es el transgeneracional, que nos viene del árbol familiar. Otro es el proyecto sentido, que es desde la concepción hasta los 3, 4, 5 primeros años de vida del niño. El embarazo de la madre, importantísimo. ¿Qué siente la madre? Si es un hijo deseado, si no es deseado, si quiere niño y es niña. Cómo vive emocionalmente su embarazo es fundamental. En muchas culturas a las embarazadas, vamos, es que entre algodones, porque saben ya de la importancia que tiene los 9 meses del proyecto sentido. Ahí es donde se van a programar la mayor parte de nuestras historias posteriores. Recuerdo una mujer, no me acuerdo ahora qué sintomatología era, ya me acordaré. Y bueno, y durante el embarazo de su hija resulta que vivió un susto, un bioshock, porque llamaron por teléfono, lo de la policía que os decía, y su marido tiene un Mercedes rojo. Ella estaba embarazada de 5 o 6 meses. Claro, luego ya fue una falsa alarma, ¿no? Mire, que es que lo ha denunciado y ha aparecido el coche, y ella, uff. Pero el bioshock se improntó. No recuerdo la sintomatología. Vino la hija de ella por una sintomatología, no recuerdo qué era ahora mismo, ya me acordaré. ¿Vale? Eso codificó un bioshock que luego heredó la niña. El proyecto sentido es muy importante. Esto se lo dedico a mis compañeras. Asómate un poquito. Asómate, que te va a gustar. Hombre, la he hecho para vosotras. Mira qué bonito. El proyecto sentido es importantísimo. Las que vayáis a ser madres o estéis concibiendo un niño, de verdad, ser coherentes. Si no quieres ir a un sitio, no vayas. Si le tienes que decir a tu marido, oye, mira, hoy me sobres en la cama, que se vaya al otro cuarto. De verdad, no, pobrecito, que va a decir, ser coherentes, porque el niño lo absorbe absolutamente todo. Absolutamente todo.
Para el inconsciente el otro no existe, no lo olvidéis, sobre todo en esta fase de vuestra vida, en el embarazo. El inconsciente, que tú te preocupes o que tú le des vueltas a la cabeza o que tú sientas, el inconsciente solamente entiende el lenguaje de la emoción, que tú sientas emociones de preocupación, de miedo, de tristeza, por otros no lo entiende, porque el otro no existe. Entonces estás dando un montón de vida, un montón de emociones, la estás por el cordón umbilical traspasando a otro ser que luego va a vivir una edad adulta en función de cómo tú vivas el embarazo, ¿no? Nosotros muchísimas veces encontramos el problema de la sintomatología actual en el proyecto Sentido, muchas. El transgeneracional, ¿cómo reparamos la historia de un ancestro? Pues por fechas, como os he dicho, por nombres, por profesiones, por relaciones. Lo que os he dicho de la chica esta, cada relación que tiene ella es infiel, es una reparación del abuelo aquel que tuvo los hijos con su hermana, con su cuñada, con la hermana de su mujer. No sabéis la que se lió en su casa, esto fue hace poco, ¿eh? Se lió una en su casa, porque entonces empezaron a hablar las abuelas que todavía vivían. No, si siempre se ha dicho que los niños estos no son de... Era bueno... Además fue esta Navidad, imagínate todos allí sentados en la mesa. ¿Sabéis lo que le ha pasado a esta chica? Que uno tras uno todos los miembros de la familia han venido a darle las gracias. Porque cuando se libera un secreto del clan, todo el clan sana. Y el que está enfermo se siente mucho mejor. Porque el inconsciente está deseando salir. El inconsciente siempre tiene más fuerza que el consciente, siempre quiere salir. Por eso muchas enfermedades vienen de secretos familiares. Que luego se cuenta y tampoco para tanto, chica. Pues ya ves tú. Es muy importante lo de los secretos. Mira, ¿ves? Este que es salado, que no me ha puesto los nombres, me ha puesto... A ver, cuando me traigáis un árbol o queréis trabajar en vuestro árbol, hay que poner los nombres de pila, ¿eh? Ahí faltan fechas, falta todo. Pero bueno, por ver los simbolitos. Algunas enfermedades de reparación, por ejemplo, las costureras, los sastres, están reparando separaciones en el clan, en el árbol. Claro que hace una costurera, unir dos trozos. Tengo una amiga que le va genial limpiando casas, le da igual crisis que no crisis. Ha montado una empresa que es que no da abasto. De toda la vida, se dedicó a limpiadora y limpiadora. Y le dije, en tu árbol tiene que haber unos trapos sucios. Dice, no sé, chica, voy yo limpiando, me lo paso. Su inconsciente está feliz. Os lo juro que es así, el inconsciente de esa chica está feliz. Esa mujer no puede no triunfar en esa profesión. No da gasto y tiene que contratar personal porque su inconsciente lo que quiere es limpiar. Y ella, claro, y encima lo hace bien. Y encima es feliz. Y encima ella siente como, es que yo limpiando es que soy feliz. Es un programa inconsciente. ¿Os dais cuenta? La hermana es peluquera. Y esas mujeres del árbol, aparte de unos trapos sucios en el árbol, como en todos, pero en ese más, la hermana está reparando con su profesión que esas mujeres nunca se han sentido guapas. Siempre se les ha dicho, tú eres fea, tú no vales. Han sido mujeres también que hay violaciones dentro del matrimonio. Acordaos de nuestras abuelas o bisabuelas, ¿cómo le van a decir que no al marido? Eso es una violación. Dentro del matrimonio, pero es una violación. Si tú no vales, si tú no sirves. Imaginaos qué carga emocional nos han dejado esas abuelas o esas mujeres. Entonces se repara la una limpiando todas las porquerías del clan y la otra poniendo guapas a las chicas. Y también le va muy bien. Son profesiones de reparación. Los abogados, un químico, la química es la madre para el cuerpo, todo el que se dedica a la química tiene una necesidad, un conflicto de madre. Los profesores, gente que no ha podido ir a la escuela, están reparando que el abuelo siempre quiso estudiar y nunca pudo porque éramos muy pobres o ahí en el campo. Son profesiones de reparación. Todo lo eléctrico tiene que ver con el padre. Todos los que son buenos en el sistema, en temas eléctricos, están buscando a su padre. El clan está buscando un padre que murió en la guerra, un padre que se fue y los dejó abandonados. Muy interesante lo de reparar a través de las profesiones. Los psicólogos, la madre, reparación de problemas en la familia. Panadero, el pan es el padre. La reunión familiar. Comunicación es la familia. La traductora, por ejemplo, la persona que se dedica a traducciones, está reparando un problema de comunicación en el clan. Tuve un caso de una mujer que vino, de repente, caso de intérprete, digo, qué interesante, pues mira, la historia del clan era que en una comida familiar del bisabuelo empezaron a sacarse trapos sucios entre ellos, el clan se dividió en dos partes y muchos murieron sin volverse a arreglar o a hablar con sus hermanos, y eso lo llevaban por un tema de una herencia, de nada, 4 duros de los de antes. Y ella era intérprete y me decía, yo siempre estoy mediando y es que no hay manera de que se hablen entre ellos. Son personas que nacen para reparar eso. La policía, el ejército, una persona que se dedique a un cargo de autoridad es una ausencia de paternidad.
Un delincuente, por ejemplo, también es una ausencia de paternidad. El banquero, el político, una vocación, normalmente es una reparación. Una vocación, no un trabajo para ganar dinero y pagar facturas. Hablo de vocaciones, ¿eh? El inconsciente no juzga. Os he puesto ejemplos para que veáis cómo una de las reglas del inconsciente es que no juzga. Una mujer que viene con un síntoma, tapones en los oídos, síntoma cada 6 meses. Cada 6 meses se le hacían tapones en los oídos y había que quitárselos. Vive con su pareja. Y la historia es que mientras reforman la casa se van a vivir con su madre, hace tiempo ya, ¿eh? Reforman la casa y se van a vivir con la madre. No están casados y la madre se lo recrimina constantemente. ¿Y cómo estás con este? Estás en pecado y bla, 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 bla. Viven con ella 6 meses. Terminada la reforma, pasan varios años y sigue yendo a ver a su madre. Los tapones se hacen cada 6 meses en sus oídos. Porque para el inconsciente será el tiempo que había codificado de 6 meses que vivió con la abuela y la abuela todo el día. Y la historia familiar que hay delante, arriba, es la siguiente. La madre de esta consultante, de esta paciente, fue concebida fuera del matrimonio, por lo que la abuela fue desheredada. En esa época, ella tuvo un hijo ilegítimo o un hijo sin estar casada y entonces la desheredaron. ¿Qué programa codifica el inconsciente ahí? El programa... el que de no tener hijos es otro, pero el programa es, si tienes hijos te desheredan. Ese es el programa que codifica el inconsciente. Si tienes hijos fuera del matrimonio te desheredan. Por eso la madre tenía esa necesidad de decirle, cásate, y cásate, y cásate. Y la historia ni siquiera era de la madre, era de la abuela. Y además esa consultante y su marido, su pareja, me dijeron, es que además nosotros no hemos querido nunca tener hijos los dos, por eso nos unimos también. Claro, porque si tienes hijos te desheredan, mejor me junto con uno que no tengamos hijos porque así no nos desheredan. Ese es un ejemplo de cómo el inconsciente no juzga. El inconsciente no juzga si es una historia de la abuela o si tener hijos dentro o fuera del matrimonio está bien o mal. El inconsciente no lo juzga, es inocente. Entonces los programas hay que tener en cuenta eso. Otra de las leyes del inconsciente, que para el inconsciente algo real y algo imaginario es exactamente lo mismo. Da igual que yo me imagine que mi marido ha tenido un accidente a que yo sepa que mi marido ha tenido un accidente. Para el inconsciente lo real y lo imaginario es lo mismo. Ejemplo 1 de la bicicleta. He puesto la bicicleta para acordarme de ejemplo. Este es un ejemplo muy curioso. Una mujer que venía con un cáncer de mama, no, con un cáncer de cuello de útero, cáncer de mama, sí. Y le preguntas y dice que bueno, que con su pareja bien, ¿qué tal? ¿Desde cuándo empieza el problema? Pues me diagnostican en el año tal, en el año cual, vale. Y entonces yo me doy cuenta por el árbol de que ahí había un problema de infidelidad. Y me dice, no, mi marido es fiel y tal y cual. Digo, bueno, ¿y qué es lo que no soportas en la relación con tu marido? Porque hay algo que... Dice, bueno, sí. Dice, desde hace un tiempo que se aficiona por la bicicleta, el tío se larga todos los fines de semana con los amigos y a mí no me hace ni caso. Trabajamos los dos entre semana y el fin de semana, en vez de pasarlo conmigo, se larga con la bicicleta. Se le dice a esa mujer, ¿desde cuándo es el problema? Pues desde hace tanto tiempo. Porque fue un cáncer de mama que luego tuvo una metástasis, como os decía antes. Tuvimos que solucionar el conflicto originario, que es el cáncer de mama. La bicicleta, ¿sabéis dónde guardaban la bicicleta? A los pies de la cama. Para el inconsciente de esa mujer, ¿la bicicleta qué era? La amante. Porque el inconsciente no entiende si es una mujer, es la amante a la que mi marido, fíjate, el doble sentido para el inconsciente, monta, se tira y me deja sola. Es así como funciona el inconsciente. Es así como funciona el inconsciente. Ejemplo 2. Una mujer que viene con un cáncer de estómago. Y le decimos, un cáncer de hígado. El hígado es el almacén del cuerpo. Todo problema en el hígado es un conflicto de no voy a tener suficiente alimento. El hígado es el almacén. Y dice, yo pobre, le decimos, ¿tiene usted un conflicto de pobreza? Y yo, pobre, estaba forrada, pero forradísima. Yo, pobre. Y uno dice, no. Esto se lo dijo a Henry Corbera y dice, me parece que no da usted ni una, porque yo no. Ella había ido allí porque le habían dicho que probara esto, ya que los médicos le habían dicho que el cáncer de estómago tenía un mal pronóstico y se vino a biodescodificar, pero sin creerse nada. Y entonces Henry le dijo, hay una situación ahora mismo en su familia en la que usted o alguien muy cercano a usted vive en un conflicto de pobreza. Esa mujer rompió a llorar y dijo, sí, no puedo soportar que mi hija se ha casado con un muerto de hambre, dijo. Porque para su inconsciente la muerta de hambre no era su hija porque el otro no existe, es ella. Les llamamos conflictos por identificación. Y cuando una madre acepta que a la hija puede gustarle mucho ese hombre y será feliz viviendo debajo de un puente, que quién es la madre para decirle a la hija con quién se tiene que casar, pues no, la madre requiere, y el cuerpo suyo dio una solución biológica, porque no se salía con la suya. Entonces ella no podía soportar, siendo tan rica,
que su hija se casara con un muerto de hambre. Además lo dijo así, un muerto de hambre. ¿Os dais cuenta? Es alucinante. Yo cada caso que veo, de verdad que... Ejemplo del embarazo, lo he contado antes, pues hay personas que no se quieren quedar embarazadas, no se pueden quedar embarazadas y es por eso, tan sencillo como que este macho ya tiene hembra. Si el macho no se divorcia, mi inconsciente no va a pedir procrear. ¿Por qué? Porque el hombre busca una cosa biológicamente y la mujer buscamos otra. La mujer necesitamos sentirnos protegidas, punto y final. Y el hombre necesita una cueva ordenada con una mujer dentro, punto y final. Biológicamente esa es la necesidad. Entonces, si yo, todas esas modernidades de que yo quiero ser madre soltera, tal, no es biológico. Lo sacamos adelante porque somos muy majas y muy estupendas y muy autosuficientes, todo lo que queráis, pero no es biológico. Una mujer necesita la cueva protegida, por eso algunas tenemos un perro. Porque yo me busqué un macho y para mí mi perro era el macho que protegía la cueva, claro que sí. Ya me dijo Enrique, mientras tengas un macho en el territorio, olvídate de ligar, o sea, no va a entrar nadie. Y sí, tenías tu razón, no te creas tú que no. Es biológico, a ver, quiero que entendáis que son programas inconscientes, pero es así. Es así. Por eso, una mujer divorciada y con hijos puede realizar su vida estupendamente, todo lo que queráis desde el mental, pero biológicamente es una mujer muerta biológicamente, porque no tiene el macho protector. Las mujeres, cuando lleváis al hombre caminando con él, a vuestra pareja, las mujeres tendéis a ponerlo a vuestra derecha, porque hay una razón biológica de para qué el macho se pone a la derecha. Yo os lo explico luego porque si no se me va a acabar la lente. Luego si no lo recordáis os explico por qué. El tiempo no existe. Por ejemplo, un ejemplo para que veáis una de las leyes del inconsciente de que el tiempo no existe. Hipotiroidismo. Viene una mujer separada de su marido y vive con otro hombre desde hace 9 años. Este ejemplo fue curiosísimo. No estaba divorciada y seguía viendo a su exmarido con el que se llevaba muy bien. La fecha de nacimiento de su exmarido y la de su actual pareja era la misma. Yo me di cuenta que cumplían los años 7 días arriba abajo, para el inconsciente lo mismo. Digo, ¿qué casualidad? Y dice, sí, mucha casualidad. Digo yo, estaba buena. La misma fecha, o sea, estaba repitiendo la historia. Hipotiroidismo, siempre un problema con la tiroides es un problema de tiempo. Un problema de gestión del tiempo. O me falta tiempo o me sobra tiempo. Es un problema de tiempo, un problema de tiroides, siempre. Entonces, cuando viene con ese síntoma, a mí ya me está diciendo que tiene un conflicto con el tiempo. Y cuando yo la llevo en en PNL y le hago hablar de cómo se siente ella cuando empezó el síntoma, dice, es que me tengo que ocupar de todo, es que no tengo tiempo para mí. Ahí estaba el conflicto. Pero ¿cuál es la historia detrás de la historia? Porque solamente llegando hasta ahí no solucionamos el hipotiroidismo. La historia de la historia era que había un programa en el árbol. Ella era la doble de una persona que era su abuela. Había sido abandonada por el marido. Entonces el programa que se codifica es no se debe abandonar a la familia. Ese es el programa, con lo cual ella a su ex marido lo sigue atendiendo, porque ella lleva un programa de no dejar a la familia abandonada. Porque cuando una mujer se casa con un macho, aunque luego se divorcie y se case con más, ese macho ya pertenece al clan, aunque se divorcie. Por eso ella seguía viendo a su ex marido. Entonces no tenía tiempo para ella. La solución que da el cuerpo es una tiroides, un hipotiroidismo. Era hipotiroidismo. No tengo tiempo suficiente para mí, claro, no tenía tiempo para ella, estaba ocupándose de todos, del marido actual, del otro, de los niños, del tal, de los niños de él también, de la pareja actual. Bien, y por último quiero terminar con Masaru Emoto, que me imagino que lo conocéis. Además es importante porque nos dejó en octubre de este año, del 2014, murió. Y este científico nos trajo el gran experimento de los mensajes del agua. Lo conocéis, ¿verdad? Masaru Emoto, ¿sí? No. Bien, podéis entrar en internet y averiguar, hay libros sobre él, es muy interesante. Él lo que consiguió fue demostrar cómo las emociones cambian la materia. Él hizo un estudio científico con 2 botes de agua de manantial. A uno de los botes le estuvo transmitiendo emociones de amor durante unos días y al otro bote emociones de odio, y cuando puso las partículas de agua al microscopio encontró esto. Es muy interesante el experimento de Masaru Emoto. Y yo os digo, si el 80% de vuestro cuerpo es agua, tened mucho cuidado con lo que pensáis. Para el inconsciente todo es real.
Para el inconsciente, si tú piensas me voy a quedar sin trabajo, es me quedo sin trabajo, siempre en tiempo presente. El inconsciente no entiende de un puede ser, quizás, si hay mala suerte, pasado mañana, todo es real. Y por último, o penúltimo, con la persona con la que yo me formé, dice, nos ponemos enfermos inconscientemente, tomamos conciencia y nos sanamos inconscientemente, Enrique Corbera. Y mi favorito, Carl Gustav Jung, hasta que el inconsciente no se haga consciente y el subconsciente, hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá decidiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Hemos terminado, chicos.